mis alabanzas favoritas porque cuando no sabes qué hacer, lo que dice básicamente es alaba a Dios. Y es una bendición. Si alguien nos está visitando hoy por primera vez, no levantaría la mano, simplemente queremos reconocerlo y saludarlos. Nos está dando por y deje la mano en alta, no la baje, no la baje. ¿Ok? Dios les bendiga, un placer tenerlo con nosotros. Alguien más, todos los demás son de la casa, bendiciones y qué gozo lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor. Continuamos con la serie. Cuando le puse viviendo en las alturas, básicamente vivir donde realmente no, el mundo vive abajo, ¿verdad? Y tú solamente puedes ver lo que el mundo puede ver. Pero empezamos la serie en sí hablando de las bienaventuranzas y en ese mensaje que es solamente una bienaventuranza cada una, y nos da cuenta realmente lo que es el cristianismo, y nos dimos cuenta que es algo completamente interno, que se expresa externamente. En este mensaje de hoy en día vamos a ver un tema que la ventaja de predicar expositivamente es que no puedes brincar y estar brincando los pasajes difíciles, pero te lleva a la realidad del cristianismo en sí. Y hoy Jesús inicia lo que muchos teólogos llaman como las 6 antítesis del monte, del sermón del monte. Y se puede entender como si Jesús estuviera hablando en contra del Antiguo Testamento, pero no es así, lo está afirmando. Lo que está yendo es ir más allá de lo que dice el Nuevo Testamento. Y mucha gente del Antiguo Testamento, mucha gente piensa que es más fácil el Nuevo Testamento, pero es todo lo contrario, y lo vamos a ver en el pasaje de hoy en día. Lo primero es la ira. Le puse el título cristiano y la ira. En sí en la Biblia lo traduce Jesús y la ira, pero cristiano y la ira. Y la ira o el odio es una ofensa grande ante Dios. Hate is a serious offense in God's sight. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y lo que sucede es que a los religiosos y los fariseos les importaba más obviamente lo artificial, lo superficial, lo que se veía de afuera. Y entonces ellos enseñaban, los maestros judíos enseñaban en la ley divina que Dios castigaba el acto pecaminoso externo. Pero Jesús va aún más allá, porque Jesús va ¿a qué? A lo interno. Y la pregunta, ¿por qué va a lo interno? Porque la salvación es algo que es ¿qué? Interno. Estaba hablando con una joven que de la iglesia, del primer servicio de la iglesia americana, que quería bautizarse. Y la pregunta que le hago, ¿ha habido algún cambio en tu vida? Pero no estoy hablando de un cambio externo, sino un cambio ¿qué? Interno. Porque es el Espíritu Santo el que trae ¿qué? La convicción que viene entonces de adentro. Entonces cuando él está hablando a los fariseos, él sabía que había un odio en sus corazones. Porque eventualmente estos mismos fariseos que trataban de seguir supuestamente no solamente los 10 mandamientos, sino que le habían añadido como 700 reglas más aún a los mandamientos, había un odio de ellos internamente, que el odio era tan grande que llevaron ¿qué? A Cristo a la cruz. Y sabemos que obviamente ese era el plan de Dios. Pero está hablando que a su corazón, a los más religiosos. Entonces, tenemos aún que tener cuidado con lo que se llama, yo le llamo ira santa. ¿Qué es una ira santa? Okay. Lo he visto mucho desde el púlpito. Es aún donde nos airamos por el pecado o cómo el mundo está actuando. Al punto que si no nos cuidamos internamente, eso puede causar hasta ira y odio en la vida aún del cristiano. Yo creo que usted lo ha visto. O sea, hay pastores que están tan molestos con la situación que está ocurriendo, donde básicamente su lenguaje puede ser ofensivo.
¿A qué me refiero con esto? No es que apaciguamos lo que está ocurriendo, sino que nuestra comunicación debe ser siempre que clara y en amor. La palabra empatía, ¿ok? Y lo digo personalmente porque tenemos que poner en la posición de la otra persona para que ellos puedan ver ¿qué? A Cristo. Hubo un ejemplo, el mismo Espíritu Santo me dio convicción porque a veces podemos hablar y mencionar las cosas que yo llamo hoy en día como loqueras hoy en día. ¿Ok? Pero la forma que la podemos decir, no entendemos los sentimientos de las personas que están ocurriendo, que es la verdad de ellos, es la realidad de ellos. Y es algo que para nosotros es completamente ilógico. Entonces, desde el púlpito, usted cuando habla con alguien, con algún familiar, que entonces le diga ahora, y vuelvo con el tema, pero es el tema que está de momento en un sentido, oh, mi hijo se cree esto, o mi hija se cree lo otro. Y le empezamos entonces a ladrar, ¿ok? De lo erróneo que están, sino simplemente tratar de tener una conversación y hacerle que preguntas. Un consejo que le doy, esto lo he practicado mucho en apologética. Hay personas sinceras y personas que no son sinceras. Entonces tenemos que distinguir cuando nos hagan preguntas que muchos saben que van en contra de los principios de Dios o que van en línea a lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos que descubrir o que esta persona realmente quiere saber o lo que quiere es discutir. Porque entonces le debemos entonces responder sabiamente, y eso es a lo que me estoy refiriendo. 1 Pedro 3:17, está siempre listo para responder con misericordia y mansedumbre a aquellos que buscan que una respuesta. Y muchas veces podemos tratar a todos por igual. ¿Qué? Alguien nos pregunta acerca de un estilo de vida y le caemos arriba con la Biblia. En vez de preguntar, ¿por qué hacen esa pregunta? ¿Cómo quieren ellos saber? Entonces, para nosotros poderles responder en amor. Y que puedan ver a Cristo en nosotros. Hay otros básicamente que no son sinceros, que lo que quieren es básicamente buscar ¿qué? Una discusión. Y tenemos que aprender entonces a ¿qué? Que dice la Biblia, que te sacudas ¿qué? Los pies y no le des perlas a los cerdos. Nada. Para hablar de mi mensaje, no le digas todo eso a ellos. No es que Dios me dijo en la palabra que no le dé perlas a los cerdos. ¿Okay? A eso es a lo que me refiero. Usted sabe lo que estoy hablando. Entonces usted evita esa discusión. En mi seminario, una frase que escuché hace 2 domingos atrás con un mensaje, pero volvió a mi mente lo que decía en mi seminario uno de mis profesores, Dr. White. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Pero en todo, amor. O sea que el amor de Cristo ¿qué? Se refleje. Y a veces tú no tienes que decir absolutamente ¿qué? Nada, porque el hecho no es ganar una discusión. El hecho es, y me encanta lo que dicen los apologéticos cuando están hablando con personas, es simplemente dejar una piedrita dentro del zapato. ¿Y alguna vez usted tiene una piedrita en su zapato? ¿Usted ha caminado con piedrita en su zapato? Todos lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Pero llega un punto donde ya la piedrita, por menos que molestaba, de momento que tenemos que parar para sacar la piedrita. Y eso es donde el Espíritu Santo entonces puede ¿qué? Puede trabajar. Le voy a dar un ejemplo. Y lo he dicho anteriormente. Estaba un pastor bien conocido con una persona que estaba al lado en el avión sentado con él. Y usualmente nosotros pastores no nos gusta decir que somos pastores. No porque tengamos temor, sino porque simplemente ellos van a pensar, este ya es un religioso que me quiere hablar de su religión. Y yo lo que quiero es tratar de establecer una conversación espiritual para llevarlos a Cristo. Por lo cual usualmente no digo inmediatamente soy pastor. Él le pregunta, están hablando, comenzando una conversación normal con el hombre hasta que el hombre viene y le pregunta y le dice, bueno, ¿y qué es lo que tú haces? Yo trato de ser a veces sabio y otros títulos como yo soy coach de la vida. Primero porque tengo el manual, eso es lo que un pastor es, un obispo, un supervisor, ¿ok? O un supervisor en gimnasia espiritual. Pero el punto es que el pastor le dice que yo soy pastor. Y él le dice, bueno, tú eres pastor. Entonces, si tú eres pastor, ¿ok? Contéstame con quién se casó Caín. ¿Ok?
Ya como la Biblia no dice con quién se casó Caín, el pastor sabiamente y sin ir dijo, bueno, pues entonces, lo siento, pero te vas a ir al infierno. Y se acostó a dormir. Y eso a lo mejor usted puede decir que es ofensivo, pero no es ofensivo, es la verdad. Porque él no estaba buscando escuchar la verdad, porque él sabía que la Biblia no dice que nadie puede decirle con quién se casó Caín. Y eso es a lo mejor no es una piedrita, a lo mejor es una piedra grande, pero realmente lo confrontó en un sentido. Entonces tenemos que ser sabios. Entonces, ¿cómo podemos hablar con alguien que no es sincero, como en este caso, y simplemente no entrar en una discusión, sino simplemente, entonces, ¿cómo le puedo hablar? Porque recuerde que la razón primordial, y esto volvemos al principio, ¿cuál es la razón primordial que Dios te dejó aquí en la tierra después que te salvó? ¿Alguien me puede decir? Mi esposa me regaña y me va a regañar. No hagas preguntas a la audiencia, así que, sorry. Ahora me va a regañar peor todavía. ¿Por qué dijiste eso? ¿Alguien quiere darme almuerzo después del servicio hoy día? Ok, porque está bien. Compartir el evangelio. That's it. Esa es la razón primordial. Entonces, ya eso está prioridad nuestra. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque vivimos en una sociedad hoy en día que es anticristiana. No estamos hablando simplemente que esta sociedad en los 1900, esta nación se fundó en el cristianismo, en los 50, etcétera, etcétera. Empezó entonces a apartarse el Señor a una nación que no es cristiana, pero a una nación ahora que es anticristiana, que estamos bajo ataque, que no quieren escuchar el evangelio. Pero la misión de Dios no, ¿qué? No ha cambiado, sigue igual. Entonces nuestra responsabilidad, ¿cómo tú nos dejaste aquí en esta tierra? Entonces nosotros continuar llevando ¿qué? Tu palabra. Dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la ira? O con el enojo. Pues obviamente vivimos en una sociedad completamente ¿qué? Polarizada. Aún dentro de la iglesia. Y lo malo de esto es que la ira crece y es sujeta a juicio. Anger grows and is subject to judgment. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque esta ira no se queda ahí, que crece, continúa. El enojo al punto que crece a raíz de ¿qué? De amargura. Esta es la palabra que usa aquí. Está hablando de la raca, que significa en sí no solamente necio, cabeza vacía, fruto, falto de inteligencia. Entonces, actúa, porque cuando habla aquí del infierno, actúa como alguien que merece o va a busca del infierno. No solamente porque quebranta el sexto mandamiento. Porque el sexto mandamiento dice, no matarás. Entonces Jesús te dice, no, si tienes odio, ira con tu hermano, ¿eres qué? Culpable de lo mismo. Porque entonces la ley de Dios es algo que es ¿qué? Interno. No es algo que es externo, pero se va a cumplir externamente. Entonces cuando dice cómo tú tratas a tu hermano, entonces la gente entonces lo que está diciendo, tú prefieres el juicio de los hombres y el juicio de Dios. Por ejemplo, Caín contra Abel. Porque hoy en día se utiliza mucho que las razones por qué estamos como estamos es porque los programas de televisión, y si tienen algún efecto, los juegos que jugamos. ¿Quién le dio un curso a Caín de cómo ser asesino? ¿Dónde él aprendió a ser asesino? ¿Estaba viendo Cinemax, Showtime? Porque el pecado estaba ya ¿qué? Dentro de él. Y lo consumió tanto que le llegó al punto de ¿qué? Del asesinato. Y el punto obviamente me imagino que en aquella época, porque muchos de nosotros vamos a ser honestos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes, y le hago la pregunta porque lo hago regularmente, cuántos de ustedes están manejando y en el momento que ven un policía es que miran su tacómetro, odómetro, hay algo en lo que es externo, pero internamente siempre ha estado ahí? Para el cristiano tenemos un odómetro que es ¿qué? El Espíritu, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos entonces con esta ira? Porque supuestamente, y a veces cuando le decimos a hermanos o personas, decimos, tienes que arreglar esa situación con ese hermano.
o esa hermana. No way. Indirectamente lo que dice es que yo prefiero el juicio de los hombres y el juicio de ¿quién? De Dios. Porque la respuesta a esta ira es reconciliación. Anger reconciliation. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Fíjate, no te digo llévate la ofrenda, sino deja allí la ofrenda. Se habla de reconciliación, debe ser ya que tú fueras el ofendido o fueras el ofensor. Te dice que inmediatamente y sacrificialmente des que tu ofrenda de sacrificar. ¿Por qué? Porque en aquella época a veces tú tenías que caminar varios días para llegar a casa de ¿quién? Del que tenías que arreglar cuenta. O sea, ahí no está diciendo, bueno, es que él vive a 5 millas, vive a 10 millas, vive a 15 millas. No, simplemente ve y arregla cuentas con él. Hoy en día, gracias a Dios que tenemos ¿qué? Celulares, texto, email, correo electrónico. Podemos hacer ¿qué? Una llamada es arreglar cuentas con tu prójimo, que es más importante de lo que tú puedas dar y hacer por Dios. Usualmente lo que hacemos un show del espiritualmente que hacemos de ayudar a las personas, pero si tenemos un problema, un odio contra otra persona, lo que tú estás haciendo, ¿sabes para qué vale? Es show. Por dejarlo allí, te dice, no, y reconcíliate. ¿Por qué? Mira lo que dice 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. You're a liar. Es lo que está diciendo aquí. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. La reconciliación no es simplemente un beneficio para la otra persona. Es un beneficio ¿para qué? Para uno mismo. Alguien decía que es como preparar un vaso de veneno para el enemigo y uno tomárselo. Le hace daño a uno. ¿Por qué le hace daño? Mira lo que dice el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Primero porque rompe tu relación con ¿quién? Con Dios. Por eso digo esta pregunta a veces. Orar a Dios es una comunicación con Dios. Lo más importante de orar a Dios no es si Dios te escucha a ti, es si tú escuchas a quién, a Dios. Por lo cual, basado en esto, y si uso un pasaje que no lo sé la semana pasada, pero con referente al esposo, cómo trata a su esposa, dice que tu oración no va a pasar ¿a qué? Del techo. O sea, en otras palabras, nuestros devocionales, nuestras acciones, todo lo que nosotros podamos hacer, ok, si no tenemos cuentas arregladas con alguien que hemos ofendido o que pensamos que no está bien aquí, entonces ¿sabe qué? Con esa oración no pasa ¿de dónde? Del techo. Se rompe tu relación con quién. No hay ninguna relación con Dios. También Jesús usa el ejemplo aquí donde lo está llevando como si fuera algo legal y le dice, no sea que el adversario entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No solamente porque traerá entonces vergüenza. El Sanedrín se componía a veces hasta de 70 miembros que hacían que juicio y te daban un castigo, y te daban un castigo que inmediato. Es que cuando usa la palabra que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que lo pagues ¿qué? Todo. Y era porque literalmente en aquella época, y yo creo esto honestamente también, yo creo que eso lo deberíamos hacer en la ley hoy en día, y es básicamente tú pagar por tu pecado. Dice, pastor, ¿cómo usted piensa hacer eso? Porque usted sabía que usted puede robar más de $300, y la cantidad, me acuerdo, si hay un abogado aquí, creo que $300 ya es felonía y menos de 300 es felonía. Pero entonces, si vas a robar entre 1,000 y 10,000, pues roba 10,000. Porque va a ser ¿qué? Va a ser lo mismo.
Por eso nadie se roba un Toyota del 90. Se roba un BMW del 2020. Si va a ser el mismo caso. Pero si tú tienes que pagar la cantidad del robo, entonces lo vas a pensar ¿qué? 2 veces. Por eso los seguros son más altos en los carros caros. En esa época así era que se hacía básicamente. Cuando está hablando aquí es básicamente que inmediatamente, la palabra es inmediata, y la pregunta es, ¿qué tan rápido tú quieres que tu relación con Dios esté bien? ¿En una semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿O tú quieres que inmediatamente tú puedas comunicarte con Dios? Que le pase algo a un familiar, que tú quieras interceder por ese familiar y tú piensas que Dios te está escuchando. Ahora tú le puedes hacer una pregunta y esto es algo que Dios te va a decir. Por eso Salmo 139, 23, 24 me da miedo a veces. ¿Por qué me da miedo? Porque a lo mejor no hay cosas y no estoy hablando de estar mal con alguien, simplemente examina qué, mi corazón, y prueba a ver si hay algo en mí. Prueba a ver si hay alguien que yo he ofendido o que yo tengo que arreglar qué, cuentas. Y si estás atento, Dios te va a poner los nombres o el nombre. Porque entonces no sigas orando. Porque entonces mientras más tiempo pase, más graves las consecuencias. Por eso Jesús dice, de cierto te digo, porque tarde o temprano vas a pagar. Y a veces no somos prisioneros físicos, somos prisioneros ¿qué? Espirituales y emocionales. Porque hay carga en nuestras vidas. Yo he visto 2 personas diferentes. Y cuando digo 2 personas, no me refiero a un individuo a otro individuo. Y hay personas que mueren en paz. Y hay otras que no pueden morir en paz. Y es como si tuvieran algo que tienen que hablar con alguien. No están bien con quién. Con alguien. Y tú le puedes ver la pesadez al final de sus vidas. Y la pregunta es la siguiente. Cuando muere alguien joven, muere alguien antes de tiempo, siempre todos dicen, si pudiera hacer algo de nuevo, hubiera arreglado ¿qué? Cuentas con ellos. Jesús es el mismo ejemplo. Y a veces no nos damos ni hasta cuenta y es como, nuevamente, porque no hay una transparencia en nosotros, en nuestra relación con quién, con Cristo. Donde Él nos dice realmente, por eso la Biblia en Santiago dice que te mires como espejo. Que sea el Espíritu Santo entonces que te redarguya, que traiga ¿qué? Convicción. Porque entonces nos damos cuenta y muchas veces por eso vivimos como vivimos. Muchas de nuestras enfermedades son por nuestros pecados. Y no estoy hablando de pecados simplemente de comisión, sino de omisión. Por eso no es pasaje favorito, Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios todo le viene para bien. Toda ofensa, toda situación, porque entonces Dios la permitió por algo y en algo, porque Él está en control, Él es completamente ¿qué? Soberano. Y repito, siempre cuando José pasó lo que pasó, dice que Jehová estaba con José en la casa de Potifar. ¿Y por qué Jehová estaba con José? Porque José estaba ¿con quién? Con Jehová, porque él sabía que Dios estaba que en control y tenía un plan. Y aún después que José, por vivir una vida santa y no acostarse con la esposa de Mr. Potifar, lo pusieron en la cárcel. Y dice, ¿y Jehová estaba con quién? Con José. En la cárcel. Porque José estaba con Jehová. Porque si José tuviera un espíritu de amargura, de venganza. Porque recuerda una cosa, todo espíritu es directamente contra Dios. Y lo vimos la semana pasada. Cuando deshonraron las autoridades que Dios había puesto. ¿Se acuerdan cuando Ham deshonró a su padre? Miriam deshonró a Moisés. Absalón deshonró a David. Y cayó sobre ellos ¿qué? Maldición. Ellos van a dar cuenta. Pero eres tú, eres nosotros, tú individualmente tienes que entonces cuenta. Eso nos da el ejemplo en Mateo 18, utilizando el ejemplo de una disputa, de un problema por deudas, básicamente. Donde fue perdonado, el otro no perdonó. Mira lo que dice el versículo 34. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Porque esto es tan importante porque, I think about it, yo no sé, a veces podemos pensar que cuando usted muere, ¿usted va a ir a dónde? Si le entregó su vida a Cristo. Bueno, parece que no es tan seguro, tengo que presentar el Evangelio de nuevo. Ok, al cielo, ¿verdad? ¿Y quién usted cree que va a estar en el cielo? No. Sí, Él va a estar en el cielo. ¿Pero quién va a estar ahí? Su hermano. Sí. Su hermano va a estar ahí. O sea, la tierra supuestamente es un sabor de lo que el cielo va a ser. Entonces el mundo nos ve a nosotros y nosotros se supone que seamos lo que se llama un film, un clip de la película del cielo. ¿Me están siguiendo? Yo no sé ustedes, pero yo he visto a veces comerciales de películas que digo, wow, I gotta go see the movie. Un minuto de que tú dices, wow, acción tremendo. Y cuando voy están 2 horas y los únicos 30 segundos que hubo de acción fueron los que vi en el trail. Y no me dan el dinero para atrás. O es una película de comedia y te ríes, ay, gracioso, hay que ir a ver esa película. Y la única cosa graciosa que salieron fueron a los 10 segundos de ese trail. No, vea esto, la tierra para el cristiano, nosotros, es para que enseñemos la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces, si nosotros somos un film clip de lo que el cielo va a hacer y el mundo nos ve, muchos dirán, yo no quiero ir para el cielo. Testimonio, la pobre hermana siempre la uso, pero se me va a acordar por el resto de mi vida. Y la han escuchado antes, pero es el mejor ejemplo. Esta hermana siempre oraba porque su marido se convirtiera. Y cuando yo era ujier en la iglesia, pues me ladró, porque el aire estaba muy frío. Yo no me acuerdo por qué me ladró, pero me ladró. ¿Okay? Y la actitud de, eso es lo que me refiero con me ladró, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, si eso soy yo en la iglesia, que estoy tratando de servirle y ayudarla, y me habla así, yo solamente puedo pensar cómo le habla a quién, a su marido. Y yo soy honesto. Si yo soy su marido, digo, yo voy a pasar la eternidad con esta en el cielo. No, Dios me libre. Te lo digo, prefiero estar con el diablo. We are en tu trabajo. Cuando las cosas actúan diferente, cuando te dicen que estás despedido, cómo tú hablas, cómo tú actúas. Puedo ver el mundo y decir, wow, ¿por qué tú actúas diferente? Porque nuestro mundo es diferente. Yo quiero enseñarle que si nosotros creemos que Dios va a estar en la eternidad encargándose de nosotros sin ningún tipo de preocupación, no se va a encargar de nosotros por aquí por 60, 70 o 80 años. Entonces, si en la iglesia hay división, es del diablo. Ahora mismo la división que está tratando de hacer alguien que yo respetaba, yo no tengo problemas con que él crea lo que quiere creer. Y si él quiere decir que eso es un tema secundario o no, yo tengo que respetarlo a él. Pero entonces cuando él quiere entonces imponer, utilizando no la Biblia, utilizando sus opiniones y tratando de hacer gimnasia con la Biblia, eso es del diablo. Eso es del diablo porque lo está tratando de hacer ¿qué? Es dividir y confundir. Entonces ya yo digo, lack of respect, y orar por él. Pero tenemos que aprender a vivir en una vida pues que es polarizante, pero nosotros tenemos que saber el par y tenemos nosotros que ser como ejemplo. A mí me encantaba Jesús. Nosotros a veces pensamos que Jesús vivía en una época. No, Jesús tenía, en la época de Jesús, tenían problemas que políticos con los romanos. Problemas religiosos con los fariseos, los del Sanedrín. Problemas culturales. Ni a Samaria pasaban por ahí. Todo tipo de problemas. Pero ¿cómo él vivió? O lo odiaron a él, pero no era por culpa de él. Romanos 12:21 nos manda que si es por parte de vosotros, está en paz con todos. No con algunos, ¿con quién? Con todos, porque mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Entonces nosotros somos llamados a ser ¿qué? Reconciliadores. Fíjese,
Ese es el título nuestro de cristiano. Reconciliadores, representantes, embajadores y sacerdotes. Y nosotros mismos no podemos reconciliarnos unos con otros y tú con el mundo. ¿Cómo entonces estamos cumpliendo nuestro título? Porque la razón que podemos ser reconciliados es porque entendemos que hemos sido reconciliados con Dios. Pero cuando no entendemos eso, pensamos que la vida es acerca de nosotros y no de que de Cristo en nosotros. Como dije, a veces pensamos, hago esta pregunta y la hacía regularmente y muchos me dicen, no, los 10 mandamientos son más difíciles. No. Vivir bajo la gracia es más difícil. La única diferencia es que ahora tenemos el Espíritu Santo. Porque vamos en los próximos 5 antítesis. ¿Cómo es? Antítesis, gracias. Yo sabía. Es que a veces hasta los antítesis. Es que vamos a ver claramente lo que vimos en las bienaventuranzas. Aquí te está diciendo, no. Y vamos a ser honestos, yo creo realmente que si nosotros, es la razón que Caín cometió su pecado, obviamente, fíjense nuevamente, el primer hombre nacido en el mundo vino a ser el primer asesino. Porque Adán y Eva fueron creados. The first one, asesino. Quiere decir que está en todos nosotros. Lo que sucede es que en aquella época no había policía. Ni había qué, ni había cárcel. Y por eso dije el mensaje de la policía, si no hay policía, pues no te importa la velocidad que va necesariamente. Entonces a veces muchas cosas son las cosas externas que Dios ve que nuestro corazón, donde está nuestro corazón, nuestra ira, nuestra molestia. La semana que viene vamos entonces a hablar aún más todavía porque otra de las, que si miras a tu prójimo, o miras a tu vecina o miras con ojos de, si cometes adulterio, dice el Viejo Testamento, no, el Nuevo Testamento, ¿qué te dice? Si miras, entonces ¿cuál de los dos es más difícil? La gracia, y eso es para demostrarnos que es imposible cumplir los 10 mandamientos. Es imposible. No tienen que levantar la mano. ¿Alguna vez se ha enojado con un hermano, con una persona? Seguro que sí. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Es solamente el Espíritu Santo y la gracia de Dios en nosotros. Pero esa es la hora de la verdad. Ahí es que sale el cristianismo verdadero. Porque lo dice la Biblia, que si tú amas a tu amigo, pues no haces nada diferente. Porque el mundo ama a quién? A su amigo. ¿Es tú amar a quién? Al enemigo. Y tú dices, pero es que es imposible amar. Es imposible porque es un sentimiento. Es un sentimiento natural el odiar, el tener ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Son sentimientos. ¿Qué hacemos con ese sentimiento? Entonces lo tenemos que traer a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para que haga algo y nos cambie, porque está trabajando ¿qué? En nosotros. Y eso es lo que el cristianismo verdadero es. No es simplemente esta paz fingida de que hablamos y cantamos y me fui bien, qué buen culto, qué buen mensaje. Qué bonito sonó. Es más, yo le voy a una advertencia, no sé, lo digo. Si usted escucha a un predicador en YouTube y lo escucha por muchas veces y dice, wow, qué bonito, usted siempre sale de ahí gozoso del mensaje, yo no sé, revíselo. Porque no suena como Jesús. No es que usted sea masoquista y busque a alguien que le esté dando patadas al púlpito, eso es lo que es patadas al púlpito. Sino simplemente es que nos hable a nosotros y digo, wow. Yo no quiero que si voy a emergencia y el doctor me vea, yo no quiero que él venga y me pase la mano, no te preocupes, todo está bien. No, yo quiero que él me diga lo que hay dentro de mí. Yo no vine a ser consolado, yo vine a ser ¿qué? Curado. Usted dígame lo que tiene que hacer. Bueno, mira, es que va a haber que cortarte una mano porque si te da gangrena, el otro, no te preocupes, yo lo que quiero hacer es curado. Y vivimos una sociedad en día que lo que queremos es que nos pasen la mano y que todo está bien. Lo dice el mismo 2 Timoteo. Que le gustará ¿qué? El cosquillón de ¿qué? De oír. No es el hecho, nos vemos la imposibilidad de cumplir los mandamientos de Dios. Porque el hombre ve lo exterior, pero Dios ve ¿qué? Lo interior. Hace muchos años, en los 70, vi en Puerto Rico una miniserie de televisión, parte de la que me agradó era porque era lo que yo quería estudiar en hotelería. Y se llamaba Caín y Abel.
Cain and Abel, pero no era de los de la Biblia. Era simplemente un inmigrante que llegó a esta nación y me relaciono con él y empezó a trabajar en los hoteles y desde abajo empezó a progresar al punto de ser gerente. Y él fue donde el señor del banco a pedirle un préstamo porque él quería abrir su hotel. Y el señor del banco le dijo, no puedo porque tú no llenas los requisitos para un préstamo. Y por alguna razón u otra, el señor, no, si era Caín o era Abel, no me acuerdo, simplemente se molestó contra este señor porque sabía que ellos tenían dinero. Y cuando salió de la oficina después de haberlo ofendido, le llega una carta meses después donde alguien le había prestado la cantidad que él necesitaba para hacer su primer hotel. Y tomó ese préstamo y él nunca supo quién fue. En medio de las vidas siguen creciendo y él siempre con este odio contra esa otra persona, porque le evitó. Y la venganza yo le voy a enseñar que yo voy a llegar a hacer lo que él se perdió por su banco no prestarme el dinero. El hijo de él conoce a la hija de ella y se conocen y se casan. Ahora tienen que vivir, pero usted lo ve en la película, cada vez que se veían pues se saludaban porque tenían que saludarse, ¿verdad? Eso no pasa en la iglesia. Para ser cordial y bueno, por los nietos, etcétera, etcétera. Hasta que el señor del banco murió. Y cuando él muere, una carta que había sido ya escrita, fue que el señor del banco fue que tomó su propio dinero y lo invirtió en él, diciendo, yo veo en ti tremendo futuro. Y estoy dispuesto a regalar mi dinero. Pero al que le dio el dinero, nunca digas quién fue el que le dio el dinero. Y al final está este hombre llorando en la tumba. Si yo hubiera sabido, pudimos haber sido amigos, compañeros, a pesar de que eran familia. Y yo me pregunto entonces por qué la ira, la venganza y el tratar de estar bien nos lleva al punto que ya alguien murió por nosotros. We know that. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras faltas. Y es Cristo Jesús. We know that. Entonces yo quiero estar bien ¿con quién? Con Dios. Y para estar bien con Dios tengo que estar bien ¿con quién? Con mi prójimo. Es imposible estar bien verticalmente si no estamos bien horizontalmente. Y es imposible también estar bien horizontalmente si no estamos bien ¿qué? Verticalmente, porque ese amor solamente viene ¿de quién? De Dios. Yo no lo puedo dar, pero eso se llama amor ágape, amor incondicional. So que no lleguemos entonces a una época de nuestra vida donde tengamos que decir, si yo hubiera sabido, ya sabemos. La pregunta entonces es si vamos a vivir bajo ese amor. Porque Dios siempre está trabajando. Y en medio de esa situación, en medio de cualquier cosa, tú puedes decir, Señor, te alabo, te glorifico y te doy gracias. Y por eso José al final, en Génesis 50, aunque ya le había confesado a sus hermanos que habían sido perdonados, él se vuelve, se los dice nuevamente. Porque él dice, lo que ustedes significaron para mal, Dios lo tenía para bien. So, Dios siempre está trabajando, Él no para de trabajar. Baja tu rostro ahí. Y la primera pregunta, ¿te trae Dios a alguien en tu mente que te ha ofendido, que tú has ofendido? Pues la palabra ya es clara aquí. Lo que tienes que hacer. Pero hago esta pregunta porque a lo mejor hay alguien aquí que no conoce a este Cristo que estamos hablando. No te preguntes si sabes quién es Jesús o si sabes quién es Cristo. Es si alguna vez han tenido un encuentro personal con Él. Porque créalo o no, Él murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestras ofensas.
dice en tu palabra. La pregunta es si debes decir: Padre, perdona porque te he ofendido. Te ofendo en mi vida diaria. Te he ofendido y moriste por mis pecados. Y hoy día quiero pedirte perdón por mis pecados y entregar mi vida a ti. Si esa es tu oración hoy al final del servicio, o en un momento, queremos orar por ti. Acércate a alguien y dile: hoy día le entregué mi vida a Cristo. Quiero conocer a este Cristo. Si Dios te ha hablado a aquella persona, no tienes que hablar conmigo. Ve y habla con esa persona. Arregla cuentas, dentro o fuera. Haz lo que tengas que hacer para estar bien con Dios. Entonces podrás levantar las manos y alabar a Dios. O lo puedes hacer físicamente, como dice aquí: deja tu ofrenda. Pero estoy hablando espiritualmente, que Dios lo reciba. Entonces nos ponemos de pie y mientras cantamos esta alabanza abrimos el altar. Abrimos el altar para aquella persona, amor, que Dios te ha hablado, te ha dicho algo y quiere trabajar en tu vida, y algo que quieras traerle al altar, una petición de oración, lo puedes hacer. Va a haber hermanos que pueden orar por ti. Si has tomado una decisión hoy, al frente o en la parte de atrás, habla con alguien y decirle: Señor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo quiero bautizarme. En agosto vamos a tener un tiempo con la iglesia madre de evangelismo, un domingo en la tarde. Entonces, mientras cantamos esta alabanza, que no pase por desapercibido aún el mensaje que está hablando.